Mi amigo, 7 de la mañana con 19 minutos y bueno, ya nos toca, pues, Julio, desarrollar la primera entrevista de esta mañana y en precisión a lo que decía el mandatario, el presidente de la República, ¿no? En resaltar los beneficios que traería consigo y que ya han sido incluso cuestionados en esta ley que regula la alimentación, o mejor dicho, promueve una alimentación saludable para niños y adolescentes de nuestro país. Estamos acompañados con la licenciada en nutrición y dietista Yerlin Mauer y también vicepresidenta de ASPEC. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en principio, recuerdo haber conversado con ustedes algunos años atrás en relación al tema de la comida chatarra y cómo es que esta perjudica al niño, adolescente y a todo ser humano que por ahí lo consuma. Y recuerdo esa vez que hablábamos de la oportunidad y de la importancia en su momento que debió darse en constituir cada vez más kioscos saludables en los colegios, porque lamentablemente muchas veces los niños y adolescentes consumen lo que está al alcance de sus manos, ¿no? Y esto es siempre muchas veces comidas procesadas, empaquetadas, que no es lo más saludable para una persona. Así es, y por eso saludamos mucho la ley que se haya aprobado, esta ley tan importante, a la que también vienen secundando la felicitación de muchas organizaciones que trabajan en pro de los niños de hace más de 20 años, ¿no? Como UNICEF, ONGs como Prisma, como CARE. O sea, hay una gran cantidad de organizaciones e instituciones que avalan esta ley, porque va a hacer que cada vez menos niños sean adultos obesos, adultos enfermos, porque esto va a llegar a colapsar todas las clínicas y hospitales del Perú y no vamos a tener la posibilidad de poder curar a tantas personas. Entonces la mejor manera es evitar, porque son enfermedades no transmisibles que se deben atacar desde cuando los niños son muy pequeños, ¿no? Porque eso hace que los niños puedan optar por una mejor, tener mejores hábitos alimenticios, tanto en el colegio, en la escuela. Eso nos va a asegurar que sea un adulto sano. Ahora, antes de hablar de los principales cuestionamientos que se ha dado principalmente por el sector empresarial de nuestro país, quisiera ver los cuestionamientos que han dado incluso los padres de familia y algunas personas, ¿no?, de a pie, que va en relación a quién va a controlar, ¿no?, lo que se está expendiendo ahora en estos kioscos saludables, ¿no? Autoridades municipales, miembros de Indecopi, si es que incluso se van a poder dar con todas las garantías de salubridad, ¿no? Porque tengo entendido que esos son en principio fundamentalmente productos mucho más naturales, sándwiches, bebidas, emolientes, ¿no? ¿Cómo se regularía esto? Bueno, primero que el director y las APAFAS están inmersas en todo este proceso de cambio, ¿no? Porque es un proceso de cambio. Venimos de décadas de comer chatarra en las escuelas. O sea, son muchos años que ha habido un muy mal hábito en las escuelas. Entonces, el director es el principal protagonista para este cambio y tiene que elegir bien al concesionario si es que hubiera kiosco. Hay colegios donde no hay kioscos, ¿no? Y los niños deben llevar loncheras saludables también, porque es un entorno saludable el que se intenta generar en las escuelas, porque los textos escolares enseñan nutrición, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser que a mí me enseñan una cosa, pero yo salgo al recreo y encuentro un mundo totalmente distinto al que me enseñan? Entonces no es coherente la realidad con la educación que se brinda en la actualidad en los colegios, porque los textos escolares sí llevan cursos de nutrición, ¿no? Entonces es reforzar este aspecto a través de la educación y de la práctica, porque en los colegios, por ejemplo, ahora en la actualidad se ven muchas escuelas ecológicas. Entonces los niños mismos reciclan los papeles, hacen todo un ambiente ecológico, sano. ¿Y por qué no con ellos mismos, con su cuerpo? Porque comer un alimento que no es saludable, que va a enfermar a los niños, es trabajar una ecología con cada niño. Entonces hay que ser un entorno, un todo saludable, ¿no?, que se inicia desde la escuela y obviamente también desde la casa y a través de también más enseñanza nutricional. Geraldine, tú tocas un tema muy importante, ¿no?, porque el rol que cumple la familia, los padres de familia en el hogar, es determinante también para una adecuada toma de decisiones, porque acá nos está prohibiendo que esos productos se vendan en el mercado. Lo que se quiere es regular la manera de cómo estos se exponen para provocar o despertar la necesidad indebida, en algunos casos, o innecesaria, mejor dicho, de los niños, que es lo más vulnerable. Hay algunas cifras que a mí me llaman mucho la atención. En el mundo se habla de que cerca de 1.400.000 personas, 1.400 millones de personas, estamos hablando de casi el 20% de la población, tiene sobrepeso y 400 millones de personas tienen obesidad. Esto es un problema que necesariamente en algún momento va a afectar al país, va a afectar al Perú. ¿Qué tenemos que hacer
en realidad, para que esto se evite? Porque se dice, en el Perú todavía los índices son de alrededor del 5, entre el 5 y el 8%, por lo tanto no es un problema de salud. Eso es parte de los argumentos que algunos empresarios están haciendo al respecto. ¿Qué tiene que suceder? ¿Tenemos que esperar que hayan personas con sobrepeso, niños obesos o con sobrepeso para recién actuar? Bueno, en la actualidad los datos son alarmantes porque es un 24% entre sobrepeso y obesidad. Y un niño que tiene obesidad y sobrepeso a esta edad es casi seguro que sea un adulto obeso, ¿no? Entonces tenemos que atacar el problema desde muy pequeños. Pero ¿qué sucede? Que el exceso de azúcar en la alimentación es un gran problema que genera obesidad. Y en la encuesta global de salud escolar nos indican que más o menos un 56% de alumnos consumen una o más gaseosas al día. Entonces, este es un dato muy alarmante, porque cuando uno consume gaseosas, también duplica la posibilidad de tener diabetes. Pero fíjese que sea dietética o sea azucarada. Entonces, la gaseosa por sí misma es un elemento muy dañino para la salud y se los brindamos a los niños, digamos, como si fuese una cosa saludable, como si los fuera a nutrir, como si les fuera a hacer un bien. Entonces, los niños tienen que ir aprendiendo a consumir alimentos saludables, consumir agua, refrescos naturales. Tratamos, digamos, con esta ley se intenta que los niños aprendan a apreciar los alimentos naturales que desgraciadamente no salen en la publicidad. Ahora, no están empapados en los medios de comunicación, sino la publicidad permanente es la de los alimentos chatarra, desgraciadamente. Recogiendo un poco y aprovechando también tu formación como nutricionista, muchas veces en estos tiempos, pues para armar la lonchera la tienes que hacer rapidito en la mañana. La madre de casa o el padre de familia está desesperado por llegar a la hora, sacar a los niños, y entonces en vez de darse el tiempo de preparar un refresco o un jugo natural, ¿qué haces? Coges esas cajitas pequeñas que hay, ¿no? Una dosis personal de jugos o de incluso yogur o otros productos de esta naturaleza, y la ponemos en la lonchera y de repente un paquetito de galletas y punto. ¿Esto es saludable también? En la actualidad no. La idea es que la industria también genere opciones sanas que tengan menos cantidad de azúcar, menos cantidad de químicos, menos cantidad de colorantes artificiales, para que los padres que tienen estos apuros puedan tener mejores opciones. O si no, el padre también tiene que tomarse el tiempo para darle una mejor calidad de alimentación a sus hijos, porque los niños tienen derecho a consumir alimentos sanos. No tienen, digamos, las escuelas no tienen por qué tener tanta chatarra que les hace daño, va contra sus propios derechos de tener la mejor alimentación posible. Entonces, uno o hace un tiempo para darle una buena alimentación a sus hijos, se organiza de tal manera que de repente lo prepare en la noche y ya se los envíe de día, o la industria también tiene que hacer mejores alternativas. Desgraciadamente, todo lo que se hace dirigido a niños está lleno de azúcar. O sea, parece que la combinación o la mezcla perfecta de un alimento para niños es llenarlo de azúcar y de colorantes artificiales. Entonces vamos a generar a niños gordos, niños con sobrepeso y obesidad, y los niños, digamos, y es además engañoso porque te dicen, es nutrición verdadera, o te dicen, esto te da felicidad. Y no es verdad, ¿no? O sea, lo que te da es enfermedad. Ahora, lo que en definitiva no va a ser esta ley es un trabajo solo y milagroso, ¿no? Tiene que ir acompañado de una mejora incluso de hábitos de vida saludable, de promover incluso más la actividad física, ¿no? Dejar las actividades sedentarias. Eso es un paquete que lo que está apostando es renovar, ¿no? El cómo es que estamos llevando la vida en todos los peruanos, ¿no? Claro, porque es un trabajo que se va a hacer a través también del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, ¿no? Va a haber, de acuerdo a esta ley, mucho más información nutricional hacia los niños, hacia los padres de familia, para generar un ambiente sano. Si un niño está en un ambiente saludable, pues no va a tener la posibilidad de comprarse una cosa llena de grasas trans o llenas de azúcar. Entonces va a ser un niño mucho más saludable, que además va a tener un mayor rendimiento en la escuela. Porque cuando un niño toma una gaseosa, bueno, puede que también le dé hiperactividad, déficit de atención y problemas relacionados con el rendimiento académico. Entonces, ¿qué mejor para el niño, para el profesor, para los padres de familia, que haya un ambiente sano? Por eso también las APAFAS se han aunado a
digamos, a felicitar esta promulgación de esta ley, junto también, fíjese, con el INEN, ¿no? El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, porque eso va a evitar no solo enfermedades coronarias, sino también muchos tipos de cáncer generados por la alimentación inadecuada. Ahora, este tipo de normativas no es nueva en el mundo, ¿no? Ya existen resultados exitosos en otras partes del mundo donde los índices de obesidad dentro de la población pues ya se habla de una pandemia. ¿Cómo es que tendría que aplicarse en nuestro país para de alguna manera también acallar un poco los cuestionamientos que se han originado en relación a que atenta contra las libertades personales, o sea, la propia libertad del padre de familia que decide en principio qué es lo mejor para sus hijos y decide qué cosa le va a dar de consumir? Sí, bueno, esto no atenta contra las libertades, porque uno puede ir y comprarse lo que uno quiera, ¿no? Digamos, si yo quiero seguir dándole, ¿no?, en el peor de los casos, gaseosas a mis hijos, yo puedo seguir comprando las gaseosas si yo deseo. Nadie me va a restringir qué cosa yo le doy a mi hijo. Claro, y cada director en su ámbito escolar va a poner sus reglas en su propia escuela para delimitar qué cosas deben haber en la escuela y qué deben llevar de lonchera y qué no, como ya se hace en muchos colegios, en muchos nidos y escuelas, ya vienen implementando hace muchos años escuelas saludables, pero desgraciadamente no en todos, son pocos los colegios que lo hacen, y se genera una lista de alimentos que también lo va a contener la ley, pero de acuerdo a lo que se define en el reglamento que se va a hacer en los siguientes 60 días. Entonces este reglamento es el que va a delimitar los niveles calóricos, de azúcar, de sal, de grasas trans que van a tener los alimentos en las escuelas, y los directores son los que van a tener que poner pues su normativa de acuerdo a lo que quieran para sus alumnos. Y esta lista la van a hacer los especialistas, porque ahí es donde entran las suspicacias de ahora quién restringe qué, ¿no? Se puede atentar contra la libertad incluso hasta de las empresas, de quienes producen estos productos. Bueno, esto va a ser un reglamento hecho por un grupo grande de personas, tanto de la empresa como de la academia, etcétera, ¿no?, del ministerio, para poder llegar a un acuerdo en conjunto. Pero también hagámonos la pregunta un poco al revés. Sí. ¿Por qué se permite tanto? ¿Por qué se ha venido permitiendo por tanto tiempo que los niños estén expuestos a la comida chatarra? Claro. No porque yo puedo dejar de comer. No es por el libre mercado, además. Claro. O sea, hay una especie de responsabilidad empresarial, social, que deberían de tener los empresarios. Ahora, tú has dicho un tema que a mí me parece interesante. Es decir, no solamente hay que decir la verdad de las cosas o publicitar sin necesidad de condicionar los hábitos de alimentación de los niños, que son los más vulnerables, sino que además las empresas van a tener que modificar la composición de sus productos para vender productos más saludables. Entonces, de repente, esa es la verdadera razón de la oposición del sector empresarial, porque si nos están vendiendo, como tú indicas, grasas trans y abundante azúcar en estos alimentos, esto ya tiene casi una fecha de caducidad. Por supuesto, entonces hay que replantear toda esta formulación de alimentos dirigidos hacia niños, así como su publicidad. Entonces es un replantear y un comenzar de nuevo hacia los niños. Es digamos, actuar con mucho más responsabilidad de lo que viene haciendo las empresas en la actualidad, porque las empresas grandes, transnacionales, han hecho acuerdos con la OMS de reducir estas cantidades de azúcar en los alimentos, de no hacer publicidad de alimentos chatarra a niños menores de 12 años, y no lo cumplen, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, por un lado firman un acuerdo, por otro lado se oponen a esta normativa. Entonces, pienso que es una etapa de proceso de cambio en bien de los niños, ¿no? Ahora, en el Perú sería bueno, ASPEC, por ejemplo, o el Ministerio mismo de Salud, sacara una especie de ranking o relación de productos que sean saludables y cuáles están por encima de los estándares de la buena salud. ¿Eso se ha tomado en cuenta? ¿Este reglamento va a proponer de alguna manera esa información? Una vez que se definan estos criterios de azúcares, de sal, de grasas trans, ahí ya se va a poder ver qué alimentos van y también qué alimentos la industria va a volver a definir, ¿no? Va a volver a crear este tipo de alimentos saludables hacia los niños. Pero es un redefinir. Pero en todo caso todo es perfectible, ¿no? Imaginamos que también se van a tomar como ejemplo casos exitosos que ya se han desarrollado en otros países para poder también alinear, ¿no?, toda esta nueva reglamentación, porque eso es lo que se está esperando ahora. Hay muchas partes del sector empresarial la que se va a ver pues en definitiva afectada, y es por eso que se está alzando la voz de protesta, ¿no? Claro, porque la oposición viene de las empresas que definitivamente, desgraciadamente, van a tener que vender
van a vender un poco menos de productos. O van a generar mayores costos en el momento de la producción. Pero otras empresas van a generar más. O sea, van a haber otras empresas que van a vender mucho más. También los productores de frutas y verduras van a verse beneficiados. O sea, hay un grupo que también va a ganar con esta nueva ley, con esta nueva legislación. Y además se ha visto que hay empresas que solamente se dedican a vender, por decir, hamburguesas, y que ahora, como ya se sabe que la gente está tomando mayor conciencia y no se va a la hora del almuerzo a comer una hamburguesa, lo que han empezado es a ofrecer una especie de ensaladas o productos sanos que hayan abierto un nuevo mercado de oportunidades para gente más consciente. Están cambiando la verdad, porque el problema de la obesidad es un problema que los países no tiene solución. O sea, cada vez los índices son mayores y mayores y mayores. Imagínense el colapso en el sistema de salud que va a haber y las personas por sí mismas. Una empresa que publicita alimentos chatarra, que los dirige hacia niños, que hace que estos niños consuman estos tipos de alimentos, ¿acaso le va a pagar a estos niños su tratamiento contra la diabetes? No, pues. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas que generalmente podrían ser consecuencia de esta mala alimentación desde pequeño? Primero la diabetes. Quizá es la enfermedad que digamos va a venir en aumento y está directamente relacionada con la obesidad y el consumo de azúcar. Se ve en los índices perfectamente de los estudios que hay. Más azúcar, más diabetes. Antes se asociaba la diabetes como consecuencia del consumo de grasas. ¿Eso es válido? Es más por el consumo de azúcar, ¿no? Entonces, la diabetes genera otros trastornos, como enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por enfermedades renales. Uno llega a tener deficiencia renal, insuficiencia renal, a causa de la obesidad, amputaciones, ceguera, una serie de trastornos secundarios generados por la mala alimentación, esta mala decisión, y desgraciadamente estos alimentos son muy adictivos. Es más, se les compara hasta con el tabaco, el alcohol y el azúcar. Estas tres sustancias deben ser reguladas porque generan mucho daño y son adictivas. Generan, ¿no? Claro, esa sensación de ansiedad. Ahora, acá en definitiva lo que cabe también es señalar la responsabilidad de los padres de familia, que tienen que brindarle todo tipo de información a sus hijos en relación a mejorar los hábitos de vida. Por supuesto. ¿No? Y es un combo, ¿no? Es todo completo. Es un ¿no? todo, por eso se trata de hacer ambientes sanos, porque ¿qué se gana, digamos, haciendo un ambiente sano cuando uno o dos niños van a romper con esta idea de alimentación saludable, trayendo alimentos que son denominados comúnmente chatarra y son los que están de moda, ¿no? Entonces un poco que rompe con esta ecología que debe haber dentro de una escuela en relación a la nutrición y la salud de los niños. Bueno, lo importante es que ya se están sentando los puntos precedentes para poder mejorar, ¿no? Exacto, creo que es un buen inicio y como les digo, todas las organizaciones relacionadas con la salud de los niños están completamente de acuerdo con esta ley, ¿no? Entonces vemos que hay un gran rechazo, pero por parte de quizás los principales afectados, que no deberían ser los afectados, sino deberían reevaluar toda la gama de alimentos distintos que le pueden dar a los niños de ahora en adelante. Ahora, además, para cualquier empresario, cuando su público consumidor tiene mayor conciencia, puede pagar un poquito más por tener un alimento que le garantice una mejor salud. Todo, ¿no? Entonces, simplemente tienen que reinventarse, pues tienen que adecuarse a nuestros tiempos. Eso es lo que les queda. Exactamente. Bien, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Hemos estado con Geraldine Maurer, ella es licenciada en nutrición y dietista y también vicepresidenta de ASPEC. Tenemos más información, Julio.